Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. En este reencuentro periódico con el doctor Ricardo Changala vamos a estar hablando hoy de plataformas virtuales y manejo de información de usuarios. Podemos pensar, por ejemplo, en lo que ha sucedido en el caso de Brasil con X, lo que antes fue Twitter, pero seguramente el tema, por lo que nos ha comentado Ricardo, es mucho más abarcativo que eso. Ricardo, un placer reencontrarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Álvaro? Sí, efectivamente. Yo te diría que los últimos días de agosto fueron increíblemente calientes, no solo porque era verano en Europa, sino porque ocurrió una serie de episodios realmente impactantes, todos juntos relacionados con este tema de las plataformas virtuales, ¿no? Por empezar por algún lado, que tal vez es de los más relevantes, los más importantes, o sea que el dueño de Facebook, este señor Zuckerberg, que está ahí en pantalla, el 26 de agosto, él le envía una carta al Congreso de los Estados Unidos, donde reconoce que entre los años 20 y 21, por la presión del mismo gobierno norteamericano, tomó una serie de medidas que ya sea escondió información o no permitió que se divulgara información en sus redes virtuales, favoreciendo claramente a algunos actores de la política norteamericana, particularmente al presidente Biden, pero además también con otros temas como pandemia y otras cosas. Y realmente, si tú lees la nota, es impactante. Acá no hay que demostrar nada, es él el que le dice que hizo eso. Y que lo hizo porque le dijeron que era una maniobra, una operación rusa de desinformación, y entonces se prestó a ese episodio. Recordemos que este Zuckerberg, un tiempito antes, en el 2019, fue sancionado, fue multado por el mismo Congreso norteamericano, por una comisión específica, con varios miles de millones de dólares. A ese nivel las multas no son como una multa de tráfico en cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? Estamos hablando de montos increíbles. Entre otras cosas, porque también reconoció que había compartido más de 87 millones de contactos de usuarios a una empresa Cambridge Analytica que utilizó esa información a su vez para sus intereses particulares como empresa, ¿no? Además de reconocer que ellos hacen monitoreo de personas no usuarios de la red por razones de seguridad. Imagínate lo que estamos hablando. Esto está pasando con esta empresa. Pero esos mismos días, en realidad 2 días antes, todo el mundo dice que la carta de Zuckerberg tuvo que ver cuando vio lo que le pasó a este señor de Telegram, Pavel Durov, que ciudadano ruso pero con pasaporte francés, fue detenido en Francia el 24 de agosto, es el dueño de Telegram, ¿verdad? Otra gran mensajería internacional, entre otras empresas que tiene. Pero sobre todo fue acusado porque, según la acusación de la justicia francesa, sería cómplice de delitos, de muchos delitos, fraude, pedofilia, tráfico de droga, un montón de cosas, porque supuestamente delincuentes, personas acusadas de cometer delitos, estarían utilizando la plataforma para cometer esos delitos. Es más o menos como llevar preso a un fabricante de una marca de automóviles porque sus autos colisionan con pasajeros y termina la gente muriendo en un accidente de tránsito. Más o menos lo mismo es el esquema que se plantea para esta detención de este señor. Lo interesante, este señor ahora está en libertad condicional o medidas alternativas, después de haber pagado también 5 millones de euros de fianza, ¿verdad? Aquí es todas las cosas así. Y no puede retirarse de Francia. Pero lo interesante es que este señor en el 2018 había tenido un problema más o menos similar con Rusia. Su empresa estaba instalada en la Federación Rusa, porque el gobierno ruso quería tener acceso a la información encriptada de esta plataforma. Él no aceptaba eso, y en ese momento era el héroe de Estados Unidos y de Europa Occidental, ¿no? Tanto que él tiene pasaporte francés porque el presidente francés se lo dio y lo invitó además a que instalara Telegram en Francia porque era un héroe de la libertad. Bueno,
ahora está inculpado, no sé exactamente la figura jurídica que tiene ahora en Francia, por estos delitos que eran las mismas razones por las cuales la Federación Rusa le había pedido información. Bueno, en Brasil acaba de ocurrir un episodio bastante conocido con Elon Musk. Ahí el problema más bien es el enfrentamiento entre el dueño de una plataforma con un Estado. No acepta ningún tipo de regulación, ni siquiera nombrar una persona que represente a su empresa en ese país, en fin. Y ya sabemos que ha sido prohibida o censurada o limitada el uso de X por un tiempo, ¿verdad? En Brasil. Pero quiero decirte un par de cosas más. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, el 29 de agosto, en el Reino Unido, esto no se ha divulgado mucho, bueno, se le aplica la ley antiterrorista a dos personas, un activista de derechos humanos y a un periodista, por haber publicado algo en redes sociales que no son del agrado de los gobernantes de turno. No le están acusando de un delito. El delito es haber publicado un comentario a favor de una visión política distinta a la del gobierno del Reino Unido. Entonces, es el uso de la persecución en el marco de las redes virtuales. Cuando vemos todo este panorama junto y vemos además los datos numéricos de los miles de millones de usuarios que tienen estas redes, WhatsApp, Facebook, estamos hablando de miles de millones de personas que están vinculadas a estas redes, ¿no? Y estos datos son del 23, ahora son más. En definitiva, ¿el punto cuál es? El punto que lo que se publica o no se publica en estas redes y lo que pasa o no pasa con la libertad de información o con las redes sociales afecta prácticamente a toda la humanidad. Si hay algún problema globalizado ahora es ese. Y entonces esta primera aproximación a este tema nos surten algunas preguntas, ¿no? En definitiva, ¿quién maneja, controla la información que los usuarios, todos los usuarios, ponemos a disposición en esas redes sociales? ¿Los empresarios? ¿Los estados? ¿O ambos? Alguien maneja esa información y esa es la discusión que se tiene, ¿no? Pavel Durov está procesado por no entregar la información al gobierno francés. ¿Y quién realmente se está ocupando por nuestra privacidad? Nuestro derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, como se decía antes, ¿verdad? Pero básicamente estamos en ese escenario. Y con la excusa de enfrentar el terrorismo, estamos iniciando un nuevo periodo de una suerte de macartismo globalizado, donde cualquier cosa que se diga o se haga puede ser un elemento que sea considerado para iniciar procedimientos penales, como estamos viendo ahora que están ocurriendo en Europa. Los europeos desde el 2022 aprobaron una directiva sobre el tema que entró a regir también a fines de agosto, el 25 de agosto. Todo ocurrió esa última semana de agosto. Y hay críticas, aunque obviamente tiene algunos elementos interesantes para considerar. ¿Esto será una base? En fin, lo que no podemos hacer es mirar para el costado. Este es un tema central de nuestras sociedades, de cualquier país del mundo, y la impresión que uno le da es que no le estamos dedicando ni suficiente tiempo, ni el suficiente pienso a ver cómo atendemos a esta temática que digo, insisto, cada día nosotros estamos usando estas redes y entonces cada día estamos en el marco de estos contextos y estas tensiones sobre libertades y otros derechos que están en juego. Bueno, cuántas preguntas, cuántas interrogantes quedan pendientes, Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Nos reencontramos pronto. Gracias a ti.